y en estas estamos, como dice Adrián, repensando instituciones. Me vais a permitir que nos vayamos a Israel. Bueno, Israel, Gaza, Líbano, Irán, están pasando muchas cosas y no todas tienen que ver con Hamás. Quiero decir, Israel sufrió los ataques del 7 de octubre, a partir de ahí entró en Gaza. Gaza es ahora mismo un lugar inhabitable, dicho por la propia Naciones Unidas, no porque lo diga yo. Y a partir de ahí la cosa se está enconando. Se habla de la famosa línea azul, que viene a ser la frontera entre Líbano, sur de Líbano, norte de Israel, esa frontera entre ambos países, y se habla mucho de que si la tensión crece y ahí termina habiendo guerra, tendremos un problema a grandísima escala. Lo dice la ONU, lo reseña la OTAN, ayer era Emmanuel Macron quien lo decía también desde París, en fin, que hay un problema gordo allí. Y lo que está haciendo Israel ahora de pronto es una suerte de ataques, bueno, pues bastante contenidos, no a través de fuerzas armadas invadiendo sitios, pero vemos ataques en Damasco, vemos el ataque de drones en Beirut, que acaba con la vida de 5 miembros de Hamás, entre ellos el segundo al mando. Ayer vimos un atentado que Irán no le atribuyó a Israel, cuidado, pero sí que dijo que maneja como línea dentro de la línea de posibilidades que tiene, que las fuerzas iraquíes que cree que han llevado a cabo ese doble atentado sí estuvieran gestionadas y asesoradas por la inteligencia israelí. Eso sí lo ha dicho Irán. Y a esto añádele que hoy Estados Unidos acaba con uno de los líderes de las milicias iraquíes, de las famosas PMUs, en otro ataque selectivo. Para no pasar nada y querer que se rebaje la tensión, están pasando muchísimas cosas. Efectivamente. Al final vamos a acabar teniendo un problema real. No pasan los barcos por allí, Maersk o Hapag-Lloyd no pasan por allí. Aunque eso os lo dejo para la segunda pregunta, porque están subiendo en bolsa un 13%, subía Hapag-Lloyd. Con eso de, no anda, que te han fastidiado el comercio. No, no me han fastidiado nada, lo voy a poner carísimo, que es otro tema distinto. Entonces, bueno, pero por ahí va un aire y lo que os quiero preguntar primero es por esa tensión, ¿no? Que todo el mundo dice, ojo, hay que rebajar, pero yo solo veo cómo crece. Y al único que de momento no he visto, que no me tachen de nada, porque actuar directamente es Irán. Quiero decir, no se puede decir que Yemen esté rebajando el conflicto, no se puede decir que Líbano tampoco esté rebajando el conflicto, ni su presidencia oficial, ni la parte de Hezbollah, que está luchando abiertamente contra Israel en esa frontera. Esto es un hecho. Ahora bien, Irán, que es como el gran protagonista, de momento su intervención más sonada es poner un buque en el Mar Rojo frente al de Estados Unidos. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí tras todos estos ataques? Porque es que vamos a ataque selectivo al día, con lo que esto está suponiendo. Dicen desde Irán que esto va a tener una venganza y un castigo seguro. Yo creo que aquí Israel ha caído en una trampa, lo dije desde el principio, en una trampa tremenda por su falta, digamos, de pararse a reflexionar después del ataque de Hamás del 7 de octubre. Se lanzaron a una guerra contra Palestina, contra los gazatíes, diciendo todo tipo de barbaridades. Hasta algún ministro dijo, no, esto, les tiramos una bomba atómica y los matamos a todos y tal, todo tipo de barbaridades. Y esto les está pasando factura, porque ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, como hay un problema que va más allá de Hamás, es decir, supongamos que Israel, el ejército de Israel, conquista completamente Gaza, elimina la mayor parte de las estructuras de Hamás, de sus combatientes y tal, pero sigue habiendo más de 2 millones de palestinos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, hasta la cosa ha llegado que está negociando, claro, nadie lo quiere, con otros países, por ejemplo, con la República del Congo, es decir, para trasladar allí los 2 millones de palestinos al Congo. Es decir, porque no tienen solución a ese problema. Y esa es la clave. Es decir, se han metido en una guerra que no pueden ganar, porque aunque derrotes a Hamás, tienes ahí a 2 millones de palestinos, a más de 2 millones, que ya le ha dicho Egipto, por razones obvias, que en el Sinaí ni locos. Porque, hombre, es decir, hemos pegado un golpe de Estado, pegó un golpe de Estado al Sisi, después de unas protestas de la población tremendas contra los hermanos musulmanes, y están prohibidos en Egipto como para meter a Hamás o lo que quede de Hamás en el Sinaí. Pues va a ser que no. Es decir, obviamente, es decir, no tienen salida. Y además, Irán, fíjate, y esto no es casualidad, es decir, la moderación para lo que es Irán en sus declaraciones de Irán es muy pensada. Es decir, lo que está intentando es que de ninguna manera directamente a Irán se le pueda atribuir una futura escalada o una futura guerra contra ellos. Está manejando perfectamente, por ejemplo, el tema de los Houthis. Cuando todos pensábamos al principio de la confrontación, no, ahora verás, Hezbollah va a hacer aquí un ataque tremendo y tal. No, Hezbollah se ha limitado, entre comillas, se ha limitado
a una guerra de baja intensidad en la frontera, con lo que permite con eso tener allí a una parte del ejército israelí que no se puede mover y que por lo tanto no puede intervenir en Gaza. Es decir, es fantástico. Pero alguien con quien no contábamos, los Houthis, van y te cierran para los barcos que van hacia Israel o que son propiedad de navieros israelíes, etcétera, te cierran el estrecho de Bab el-Mandeb. Y no olvidemos, es que los Houthis, mientras tanto, siguen negociando con los saudíes para acabar con la guerra en Yemen. No han dejado de negociar y cada vez avanzan más. Y claro, ¿qué hace Estados Unidos? Pues lo habitual en estos casos, improvisar, hace una coalición chapucera de barcos, los europeos, como siempre, hacemos lo que mejor se nos da últimamente, que es la retirada, es decir, los españoles, los franceses y los italianos, creo que eran, se van corriendo porque dicen, uy, 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 esto va en serio. Y al final lo que tienen allí son unos cuantos barcos disparando a drones y a cohetes o misiles de los Houthis, y gastándose el dinero, porque claro, un misil de un barco norteamericano es muchísimo más caro que un cohete de los que llevan los Houthis, ¿no? Pero, y dañando la economía de Israel. Porque Israel ahora mismo, por ejemplo, el puerto de Eliad, que es el puerto que tienen en el Mar Rojo, el 80% del tráfico naval que tenían ha desaparecido, solo tienen un 20%. Bueno, es que eso supone mucha pérdida de dinero. Es que las levas... en Israel el ejército, el grueso del ejército se conforma de levas, que hacen una... Claro, no, allí son todos. Tienen una instrucción militar fuerte, entonces, en realidad, movilizar al ejército supone dejar de producir. O sea, hay... Efectivamente. Supone que el sector de la agricultura tiene que despoblarse, que hay ciertas partes de la industria que tienen que ir a trabajar en esto. En fin, ir a la guerra supone que dejan de hacer otra cosa. Pero fíjate, aparte de esos 350.000, efectivamente, como muy bien señalas, que han movilizado y que han dejado de trabajar, es que, fíjate, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. El atentado tremendo en la tumba donde está el general Soleimani enterrado, que ha costado más o menos la muerte de unas 100 personas aproximadamente. Claro, esto... ¿Por qué se hace? Pues no es casualidad. Es decir, estas cosas no hayan sido, no sé quién ha sido, quiero decir, directamente, pues a lo mejor los mujahidines del pueblo, por ejemplo, que están financiados por Estados Unidos, Israel y tal, y tienen su sede en Estados Unidos. Me da igual el proxy que hayan utilizado. Si te haces la pregunta, ¿a quién le interesa más ahora mismo dar a Irán y que Irán diera una respuesta dura? Pues a Israel. Es decir, para justificar un ataque a Irán. Es decir, está claro. Es decir, quien le interesa que esto se extienda ahora mismo, porque ve que no tiene solución tal y como ha reaccionado, es a Israel. Es decir, que metamos a los iraníes supone que esto implica ya a los norteamericanos inevitablemente. Es decir, si imaginemos... Si ahora imaginemos Irán lanza unos cuantos cohetes contra Israel, que no lo va a hacer, pero bueno... No. Esto significa que los norteamericanos ya tienen que meterse. No sí, bueno, los norteamericanos ya han dado amenazas gordas. Me vais a permitir que pare para la publicidad, porque como siempre en este programa me devora. Adrián y Jesús, nos queda esa respuesta pendiente y cerramos con Taiwán, pero dadme un segundito, nos vamos un minuto y enseguida volvemos. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Buenas noches y bienvenidos a Money and Market. Hemos retrocedido un montón de años. ¡Guau! Esto es increíble. Esto es increíble. No sabéis la que se os avecina.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta al otro lado. Jesús López Almejo, Adrián Celaya y Fernando Moragón. Me quedaba con la respuesta sobre el asunto de Israel, aunque sé que estaban de buena cuenta también y de buena tinta debatiéndolo por detrás en la publicidad. ¿Qué está pasando allí? ¿Hasta qué punto esas tensiones se están frenando o no? Y sobre todo, ¿hasta qué punto lo vamos a ver elevarse? Adrián Celaya y Jesús López Almejo, me quedaba con esa respuesta, o sin vuestra respuesta. Me gustaría saberlo. Adrián, Jesús. Sí. Bueno, justo ahora estábamos comentando entre nosotros mi impresión de que estos movimientos son muy significativos por parte de Israel. A mí o a nosotros, a nuestro equipo, nos está costando bastante identificar qué es lo que exactamente está pasando en el terreno en Gaza, ¿no? Precisamente porque en buena parte hay una red subterránea de túneles que no es fácil de identificar, es decir, como sucede en Ucrania, a través de drones, vídeos, grabaciones, se sabe con mucha precisión cuál es la posición y los movimientos de las tropas. Esto es mucho más oscuro en Gaza, pero sin embargo estos movimientos de Israel sí nos reflejan con mucha claridad lo que está pasando. Es decir, que está claro que Israel está desbordado, no está consiguiendo sus objetivos militares, ve que se ha metido en un callejón sin salida
y quiere romper el tablero. Esta es la única explicación, que están intentando provocar al Líbano, provocar a Irán, a ver si hay suerte, pican y conseguimos saltar a una dimensión distinta que obliga a Estados Unidos a entrar en la guerra. Esta es la única explicación, pero es, ya digo, muy revelador desde el punto de vista de lo que realmente está pasando en el terreno en Israel, que es que desde el punto de vista militar está claro que las cosas les están yendo muy mal, ¿no? Jesús. Sí, yo quisiera agregar además la pérdida económica de Israel no solamente tiene que ver con los hutíes bloqueando el Mar Rojo y evitando que el puerto de Eilat sea dinámico como históricamente lo ha sido desde unos años para acá, sino también el hecho de que el Hezbollah en el norte mantenga una guerra de baja intensidad pero diaria y que Israel efectivamente, como dice Adrián, esté desbordado en Gaza, pero además perdiendo legitimidad de una manera desproporcionada, porque en la era de las redes sociales todo está quedando documentado y se ha visto el nivel de sadismo de los soldados, que seguramente en otras guerras también pasa, ¿no? Gente loca riéndose mientras descuartiza, gente loca riéndose mientras bombardea civiles, o gente loca profanando lugares que para el oprimido son sagrados, pero que ahora en esta época digital está quedando documentado. Y en ese contexto, pues, lo que vemos es que hay desplazados por la violencia que genera el mismo Israel en el sur de Israel, pero también en el norte de Israel, que en ese sentido le termina por generar costos políticos, no solamente económicos y no solamente de imagen hacia afuera, sino también hacia adentro, y que cada vez se escuchan más voces críticas, ya no solamente del grupo que es antagónico. Por ejemplo, estaba escuchando entrevistas de Ehud Olmert, de otros personajes como Shlomo Ben-Ami, o algunos otros que antes eran cercanos a Netanyahu, que dicen simple y sencillamente nos está llevando a un precipicio en donde nada más hace falta que nos empujen. Y en ese sentido, José, Irán efectivamente es un gran jugador sin que lo impliquen directamente en los escenarios. No se explicaría la resistencia del Hamas, no se explicaría la fortaleza del Hezbollah o el dinamismo de los hutíes sin el respaldo material, estratégico, militar de Irán. Y aquí quiero comentar algo también. Me parece que Irán está evaluando la capacidad de despliegue y de defensa de Estados Unidos para proteger a Israel, pero también está evaluando las capacidades materiales y tecnológicas que Israel presume históricamente, porque quieren acabar con el mito de la invencibilidad del ejército de Israel. Entonces me parece que en la medida que están estudiando uno a uno cuáles son las capacidades reales de Israel para, digamos, contraatacar, y que ve cómo se desgastan contra Hamas, que de verdad las condiciones crueles y adversas en las que luchan, si Israel, digamos, no hace una demostración de fuerza ahí, como ya la ha estado intentando hacer, pero a un costo altísimo en pérdidas de vidas humanas de sus soldados también, que están siendo como los no tan preparados como históricamente se presume, me parece que el ganador es Irán, que está tomando nota de todo, y que ahora que vimos el atentado en Kerman, hasta los diplomáticos iraníes han salido a dar declaraciones fuera del contexto diplomático, como que Israel debe desaparecer, y esto de alguna manera pues también es un discurso de consumo interno para los iraníes que apoyan, digamos, esa política de mayor dureza frente al Occidente, José. Es que directamente se ha apoyado a los hutíes, se ha dicho abiertamente que les agradecía los servicios prestados, los ataques, la fortaleza, y que estuvieran frente a la opresión que está sufriendo Gaza y los palestinos. Esto se lo han dicho así, textualmente. Y respecto a las desavenencias, cuidado, que se está formando una asociación de familiares de los rehenes que todavía quedan en Hamas, retenidos por Hamas, que está cargando contra Netanyahu. El primer comunicado que dieron ayer fue para decir que Netanyahu quiere ganar una guerra y no rescatar a los rehenes que todavía quedan. O sea, hay mucha dureza dentro del propio Israel hacia Netanyahu, y cuidado, porque lo que decía Adrián es clave. Si hacen o no saltar la baraja, si consiguen o no que haya una guerra y que Estados Unidos entre, es lo que va a ser la clave, o si no, vamos a ver dónde acaba este asunto de Israel, porque esto en realidad entonces no habría hecho más que empezar. Me quedo sin tiempo para Taiwán, pero tenemos la semana que viene, que nos va a dar tiempo antes de que lleguen las elecciones. Fernando Moragón, Adrián Celaya y Jesús López Almejo.